qué alegría de estar con ustedes para un nuevo estudio. Qué maravilla encontrarnos una vez más para aprender a vestirnos con la armadura de Dios. Una carta de amor. ¿Cómo darle significado al estudio de la Biblia? Es el capítulo que seguimos estudiando estos días. ¿Cómo encontrarle sentido al estudio de la Biblia? Debido a que ella es una carta de amor para nosotros. Pues, en primer lugar, tenemos que aprender este primer pensamiento. Jamás leas la Biblia como un deber. Sino, tienes que leerla con el propósito de encontrar las respuestas divinas a los dramas que enfrentas cada día. Qué maravilla, ¿verdad? Jamás leas la Biblia como una obligación que debes realizar cada día. Por el contrario, tienes que leer encontrando respuestas divinas a los dramas que enfrentas cada día. Allí está la diferencia. Y aquí vamos con el primer consejo. No fuiste creado para ser una máquina de obediencia, sino para vivir en amor y ser feliz. Ajá. Lo primero que necesitas entender es que tú no eres una máquina. Dios no te creó como una máquina o un robot que tiene que obedecer órdenes. Tú no fuiste diseñado de esa manera. Tú fuiste creado con la capacidad de libre elección. Y como tú no fuiste creado para ser una máquina de obediencia, pues fuiste creado para vivir en amor y ser feliz. Dios te diseñó y el propósito de tu existencia es el amor y la felicidad. ¿Pero qué pasó? El pecado. El pecado destruyó esa relación de amor entre tú y el Padre. El pecado destruyó la felicidad, propósito para el cual el ser humano había sido creado. El pecado trajo dolor, sufrimiento, muerte. Y la peor tragedia por causa del pecado es la muerte. Así que la única manera de estar vivo es estar en Cristo, porque en Él la muerte fue vencida cuando resucitó al tercer día. Fue vencida con su sacrificio, su propia muerte. Él murió. Esa muerte consecuencia del pecado, la muerte eterna, para que tú, estando en Cristo, ya no tengas que pasar por esa experiencia de la muerte eterna, pues la muerte en ti sea temporal y cuando Cristo venga, resucitarás para recibir vida eterna. Mientras estás en Cristo, estás en la vida. Mira, Dios no te creó para que fueses una máquina de obediencia. Él no inspiró a los escritores bíblicos a fin de que tuvieras la obligación de estudiar su mensaje. La verdad es muy diferente. Lo que más desea el Señor es que seas feliz, tú y las personas que amas. Ese es el propósito por el cual Dios te trajo a la existencia. Dios desea tu felicidad. Y Él se regocija cuando tú eres feliz. Se alegra contigo. Lo que pasa es que el pecado es un intruso que arruinó nuestra felicidad. Dios te creó para que vivieras la más linda historia de amor con Él. Infelizmente, Satanás se presentó un día en el huerto del Edén y les hizo creer a nuestros primeros padres que Dios no deseaba que fueses feliz. Este gran engaño y seductor, porque Dios le había dicho a Eva,
y a Adán, no comas el fruto prohibido. Puedes comer de todo, menos de un solo árbol, menos de un fruto, el fruto del bien y del mal. Porque si comes de él, ciertamente morirás. Ellos tenían la capacidad de elegir el libre albedrío. Debieron haber elegido obedecer a Dios por amor, pues Dios los amaba tanto que les dio todo lo suficiente, lo necesario para ser felices. Tenían abundancia de fruta, deliciosas frutas, pues todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Pero allí viene Satanás y les hizo creer a Adán y a Eva que Dios no deseaba que ellos fuesen felices. Los instó a dejar de lado la palabra de Dios. Les afirmó que si lo hacían ellos, en lugar de morir, se volverían como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios le dijo: el día que comas, ciertamente morirás. Y Satanás viene y le dice a Eva: no es cierto, no morirás, sino que serás como Dios, conocedora del bien y del mal. Qué gran tentación, ¿verdad? No vas a morir. Más bien serás como Dios inmortal, conocedor del bien y del mal. ¡Wow! El ser humano dijo: voy a ser como Dios. Y esa es la gran mentira con la cual Satanás sigue engañando al mundo hoy. Hacerles creer que son inmortales como Dios, que cuando uno muere su almita queda por allí, su espíritu está vivo, está en algún lugar, si ha sido bueno al cielo, si ha sido malo al infierno, si ha sido medio bueno, medio malo al purgatorio. Pero la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice: el alma muere. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18, 20. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que el muerto no piensa, su amor es puesto en el olvido. El muerto no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia. Dice la Biblia: feneció, se acabó. Quiere decir que dejó de existir. Y la Biblia dice: y no participa en nada. El muerto no participa en nada. Entonces, ¿quién es? Satanás disfrazado de los muertos, porque Satanás fue echado del cielo con la tercera parte de ángeles. Millares, miles de millares fueron echados junto con él. Ahora, el propósito de Dios era poblar con el ser humano la tierra para ocupar el lugar que Satanás y los ángeles rebeldes habían dejado en el cielo. Ese es el privilegio por el cual tú existes y yo existo, para ocupar ese lugar. Pero Satanás no nos iba a dejar ocupar ese lugar así de fácil. Así que él vino para tentar al ser humano, para hacerlo caer con la mayor tentación, hacerle creer que sí puede sin Dios, que es inmortal. ¿Te das cuenta? Y lo único que trajo fue distanciamiento entre el hombre y Dios, entre el Creador y su criatura. Cuando ellos hablaban cara a cara en el huerto del Edén, cada día Dios se paseaba y hablaba con Adán y Eva. Pero el pecado rompió, destruyó esa relación tan cercana entre el Creador y su criatura. Pero el Señor no nos abandonó. El Señor trajo la solución para esa ruptura, esa relación deshecha por causa del pecado. ¿Tú te imaginas cuán grande fue esa tentación? ¿Entiendes ahora? Sin embargo, el ser humano fue creado con la libertad de elegir, obedecer a Dios, seguir el plan de salvación, el camino de la felicidad y del amor. Pero ellos decidieron seguir el camino de la desconfianza, la desobediencia, aun cuando Dios les había advertido. Y así Satanás hasta ahora sigue engañando al mundo. Mira, Eva creyó en el engaño satánico e inmediatamente condujo a Adán por la senda de la desobediencia. Desde aquel día, el hombre y la mujer ya no hallaron más gozo en oír y obedecer la palabra del Padre,
y se escondieron entre los árboles del jardín. Desde aquel día entró el pecado en el ser humano y el ser humano ya no quiere oír la palabra de Dios. Esta naturaleza humana no le gusta leer, escuchar la voz de Dios hablándonos por medio de su palabra, las Sagradas Escrituras. Y de hecho, a través del Espíritu Santo, quien nos dio a entender su palabra y a distinguir su verdadera voz. Muy bien, siendo así, el Señor podría haberlos abandonado a su triste destino, pero su amor por la humanidad es tan grande que a pesar de que ellos no querían oír más la voz de Dios, Dios mismo vino a buscarlos. Adán, Eva, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O has desobedecido? ¿Has comido del fruto que te prohibí? Dios mismo busca al ser humano, porque desde que entró el pecado, el ser humano no quiere escuchar más la voz de Dios. ¿Y cómo te habla Dios? Ahora, a través de su palabra. Es decir, no quieres leer. No quieres leer. Pero el Señor es allí cuando te busca con su Espíritu Santo hablándote a la conciencia. No puedes vivir sin mí. Sin mí estás perdido. Yo tengo que darte un mensaje importante. Tengo la respuesta a tus dramas más tristes. Pero tienes que leer y yo te quiero hablar por medio de mi palabra. Por eso Dios dejó su palabra. Con el correr de los años, el ser humano se fue distanciando más y más de su creador y el Señor se vio en la necesidad de inspirar sus consejos a los escritores bíblicos. Los hombres comunes y corrientes con dramas semejantes a los nuestros. Y esos mensajes quedaron registrados en lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia. En realidad, la Biblia es la carta de amor que Dios te dejó escrita para ayudarte a ser feliz en este mundo de miseria y dolor. ¿Sabes por qué no eres feliz? Porque no lees la Biblia. La palabra de Dios es la carta de amor que Dios ha dejado para que tú vivas en amor y seas feliz. Pero si no la lees, entonces no vas a entender su amor. No vas a comprender la dimensión de su amor. Pero cuando lees, entonces Dios te está hablando por medio de su palabra. ¿Entendiste? Por eso Dios inspiró a los escritores bíblicos para que nos dejaran esta armoniosa carta de amor. Segundo consejo, saborea poco a poco la Biblia. ¿Qué tienes que hacer? Encuéntrale el gusto saboreando poco a poco. El paladar se educa cuando uno quiere encontrarle sabor, dulzura, yo diría ricura a un alimento saludable, pues de a pocos vas encontrándole el gusto, vas comiendo un poquito, cada vez un poco más hasta que le encuentras el gusto. Mira, cuando yo era niño, no me gustaban las ensaladas, no me gustaba la caigua. La caigua, sobre todo, cocida o preparada en la sopa. Así que yo tiraba las caiguas por la ventana de la cocina, pues nuestra cocina quedaba en el segundo piso. Y la ventana daba hacia el patio, un pequeño jardín que había antes en casa de mis padres. Y nosotros no nos percatamos que mi madre estaba tendiendo las sábanas que había lavado atrás en el patio. Tenía los cordeles y allí estaba tendiendo las sábanas. Mi madre con tanto sacrificio había lavado esas sábanas y nosotros, por escapar del mal gusto de no comer, no deseábamos las caiguas. Entonces, cada una de ellas la escogíamos del plato y tirábamos esta verdura por la ventana. Y
no sabiendo que cada caigua que tirábamos por la ventana estaba cayendo encima de las sábanas que mi madre estaba tendiendo. Ya ustedes se imaginan lo que causó esa indignación. Y alguna de ellas le cayó en el rostro, en la cabeza. Ella tendiendo ahí las sábanas y las caiguas que volaban por encima de su cabeza y manchando las sábanas. Mi madre subió ese momento a la cocina y cogió el palo de la cuchara con la que servía y nos advirtió, o comen o les castigo. Y este momento tuvimos que comer y nos sirvió más. Esta verdura casi no me gustaba. Pues luego de eso aprendí a comerla. Aprendí a comerla cruda. Ahora me encanta comer caiguas. Pues todo eso sucede, ¿por qué? Porque el paladar se educa. Así también tenemos que empezar a encontrarle sabor al estudio de la Biblia. Todo se educa. ¿Entiendes? Y de a pocos. Igual era con las espinacas. Al inicio no me gustaban, ahora me encantan. Mira cómo poco a poco uno va encontrándole gusto, sabor. Al inicio yo quería que lo corten bien finito y pequeñito y con limoncito, un poquito de sal. Pero después le fui encontrando mayor gusto iba saboreando. Ahora yo soy capaz de comerme un plato de espinacas puro. Solo comerte un tubérculo con espinaca. ¿Entiendes? Ahora me encanta. Y lo puedo comer con limón, sin sal. Y lo puedo comer hasta puro. Una de estas ocasiones agarré las espinacas, las lavé bien, las hice un puñado y empecé a comer. A comer con mi tubérculo. ¿Te das cuenta? Le llegas a encontrar gusto, pero tienes que comenzar de a pocos. Porque si en ese tiempo, cuando estaba aprendiendo a saborear, me hubieran dado esa cantidad de espinaca, no lo hubiera acabado y lo hubiera detestado, lo hubiera odiado. Así que empieza de a pocos. Este es un gran consejo. ¿Por qué la Biblia parece no tener sentido para ti? ¿Sabes por qué? Porque la lees como si fuera un deber y no como la carta de amor que el Padre te dejó. Ese es el problema. ¿Por qué no le hayas sentido a la palabra de Dios? Porque la lees como si fuese una obligación o un deber de cada día. Pero la Biblia, su estudio, la lectura de ella, no es una obligación, es una carta de amor que debes regocijarte en leerla cada día. Necesitas aprender a saborear la Biblia. Los médicos dicen que las personas deberían masticar por lo menos 32 veces antes de engullir el bocado de comida, a fin de que la digestión sea más saludable. Así que si quieres encontrarle ese gusto y disfrutar de esa carta de amor que Dios te ha dejado en su palabra, entonces tienes que empezar a masticar de a pocos hasta que le halles mayor gusto. En la vida espiritual sucede algo parecido. Aliméntate de la palabra de Dios poco a poco, tratando de encontrarle sentido a cada frase. La mejor manera de sentirle sabor a cada versículo de la Biblia es aplicar cada frase a la situación que vives en el momento. No leas el texto solo para decir que ya cumpliste tu deber espiritual. Ese es el peor peligro del ser humano. Leer un texto de la Biblia para calmar su conciencia y para engañarse a sí mismo que ya cumplió su deber espiritual. Ya leí, ya le escuché a Dios. Pero ni siquiera le has prestado atención. Así que es como si no lo hubieras escuchado. Mira, no leas el texto solo para cumplir un deber espiritual, ni solo para buscar un argumento o concepto preconcebido. No busques en la Biblia argumentos
a tus ideas, a tus filosofías, a tus pensamientos, sino busca la respuesta de Dios a tus inquietudes, a tus dramas de cada día. Pues para ello vamos aquí a este ejemplo. Mira, supongamos que estás debiendo 3 meses de alquiler y que hoy viene el dueño del inmueble molesto a pedirte que pagues el alquiler atrasado y que te prepares para abandonar la casa en la cual vives. Tú no tienes otro lugar a donde ir. Estás sin empleo. No tienes un empleo fijo, ingresos fijos y estás lleno de deudas. Lo peor de todo es que tu esposa y tus hijos no conocen el drama que estás viviendo. ¿Qué hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos al texto bíblico de Sofonías 3:17. Volvamos a este pasaje que estamos estudiando estos días. ¿Qué dice? A ver, Sofonías 3:17. Lee aquí arriba conmigo. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El Señor está en medio de ti. Te va a salvar, pero ¿con qué? Con su poder. El Señor se alegra contigo. El Señor quiere que seas feliz. Sin embargo, el Señor también guarda silencio. Pero el Señor se regocijará con cánticos por ti. Mira esta estructura. Analiza bien el pasaje. Aquí hay varias frases. El Señor está en medio de ti. Primera frase que tienes que aplicarlo a tu condición. Segunda frase, y te salvará con su poder. Te salvará con su poder. Mira, nosotros ya vimos que este texto, en su contexto original, está dirigido al pueblo de Dios. Cuando Nabucodonosor, el imperio neobabilónico, amenazaba la destrucción del pueblo de Dios. Ya viste el contexto. Este mensaje fue dado para Israel. Aquí el propósito es dar un mensaje de aliento al pueblo que sufriría las consecuencias de haberse alejado del Señor y lo sufriría a manos de Babilonia. Y aquí el profeta Sofonías está dando un mensaje de esperanza. Entonces, ¿entiendes? El contexto original, el mensaje original fue dado para el pueblo de Israel por un profeta que trata de llevar aliento y esperanza en una situación de guerra, amenaza de guerra y muerte. Ahora, entendiendo ese contexto, vas a aplicarlo a ti. ¿Cómo es posible encontrar tanta riqueza en un solo versículo de un profeta que ni siquiera es tan conocido como los otros profetas, Daniel o Juan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como el profeta Isaías o Jeremías? Siempre hablamos de ellos y de Daniel, pero de Sofonías poco, ¿verdad? Pero encuéntrale sentido. Mira, aquí hay un gran mensaje. Si tú te quedas solo en el contexto de ese tiempo, en el mensaje que fue dado para esa ocasión específica de guerra, amenaza de guerra, si tú te quedas solo con ello, entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene que Dios esté hablando aquí de guerras? El pueblo de Israel es amenazado, el pueblo de Israel sufriría el asedio de Babilonia, pero el Señor quiere darles un mensaje aquí, quiere liberarlos. Sí, pero eso fue para el pueblo de Israel, no para mí. ¿Qué sentido tiene la Biblia? Pues así no le vas a encontrar sentido. Pero cuando tú te ubicas en el texto original, ves el contexto, a quién fue dirigido, por quién fue dado, para qué fue dado este texto, cuál era el propósito. Entonces,
ahora empiezas a aplicarlo a tu vida. ¿Por qué el Señor quiere que yo lea este pasaje? ¿Qué quiere decirme Dios aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me está diciendo Dios? Esas son preguntas de aplicación. Por eso cada pasaje tienes que aplicar a la realidad y a las circunstancias que estás viviendo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? A ver, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? Estas preguntas te ayudan a encontrar una aplicación del pasaje hacia tu realidad. Entonces le encontrarás sentido a lo que lees. ¿Está bien? Recuerda, aquí hay 5 frases. El Señor está en medio de ti, te salvará con su poder, por ti se regocijará y alegrará, con amor guardará silencio. ¿Qué significa eso? Que guardará silencio. Ah, Dios quiere decirte algo importante. Y con cánticos se regocijará por ti. Vamos a analizarlo. A ver, estamos aquí estudiando este pasaje. Vamos a analizarlo. Intentemos juntos aplicar este texto a tu realidad presente. A ver, la promesa es que Dios te salvará. En este momento necesitas que el Señor te salve. ¿Pero de qué? Del dueño que está molestándote, que te va a echar, ya te amenazó si no pagas. Y lo peor es que tu esposa y tus hijos no saben. ¿Y a dónde vas a ir con tu esposa y tus hijos? A la calle, no tienes dónde ir. Tus sueños de tener un inmueble, una casa bonita y vivir en ella, se están esfumando. No tienes dinero para pagar. Estás en problemas. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él te salvará. Él dice, yo estoy contigo. Estoy en medio de ti. Y Él mismo te dice, te salvará. Ahora, pregúntate, ¿de qué? El problema que yo tengo ahora es que me van a echar de este inmueble. El dueño me ha dado un ultimátum. No tengo trabajo fijo, no me alcanza a pagar, estoy endeudado y si no pago, de hecho me va a echar. ¿A dónde voy a ir con mi familia? Pero el Señor te dice en su palabra, te salvaré. En este momento necesitas que el Señor te salve, ¿pero de qué? Pues de ser echado del inmueble que has alquilado. ¿Por qué? Porque debes 3 meses de alquiler. ¿Y qué te promete el Señor? Que Él está en medio de ti. ¿Qué significa eso? ¿De qué modo puede Dios estar en medio de ti? A través de la presencia de su Santo Espíritu, Dios está contigo. Eso es lo primero que tienes que entender. Dios está en medio de ti. A través de su Espíritu Santo, Él prometió, no os dejaré solos. Os enviaré el Consolador. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Observa que en este ejemplo tú no te limitas a leer el texto. No estás solo leyendo el texto y quedándote en el contexto que fue dado para el pueblo de Israel por un profeta que intenta animar y dar esperanza, sino que tratas de aplicar cada frase al drama que estás viviendo. Eso es lo importante. Aplica cada frase al drama que tú estás viviendo. ¿Entiendes? ¿Qué te ha prometido el Señor? Salvarte. ¿De qué? En este caso, de ser echado de tu casa porque debes. Él está en medio de ti, pero ¿cómo va a estar contigo? A través de su Espíritu Santo. Sigamos adelante. ¿Cómo te salvará el Señor? El texto dice, te salvaré. ¿Pero cómo? La respuesta viene en el mismo texto. Dice allí el versículo, te salvaré con mi poder. O sea, Dios te va a salvar con su poder. Ahora entiendes, ¿cómo? Con su poder. Para Dios no hay nada imposible. Entonces tú crees, te aferras a esa promesa y Él va a llegar con el poder que tiene para solucionar tu problema. Ahora, piensa un poco, detente. ¿Qué otras manifestaciones del poder de Dios te vienen a la mente
Cuando Dios te dice, te salvaré con mi poder. ¿Qué otras manifestaciones poderosas de Dios recuerdas ahora? Ponte a pensar, medita, a ver. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Israel en el Mar Rojo? No había salida, al frente el mar, detrás el faraón, el pueblo iba a perecer. Pero ¿recuerdas cuál fue la salida? Dios, su poder maravilloso, hizo que las aguas se abrieran y el pueblo pasó el Mar Rojo en seco. ¿Te acuerdas de cómo Dios libró a Daniel en la cueva de los leones? Fue echado a la cueva y los leones ni lo tocaron. Sin embargo, a los impíos y malvados que intentaron destruir a Daniel, apenas ellos fueron echados, ni siquiera llegaron al piso de la cueva de los leones, al suelo donde estaban ellos, en el aire. Los cazaron, los capturaron con sus bocas y los destrozaron. Pero a Daniel lo libró Dios. ¿Recuerdas cómo los amigos de Daniel salieron ilesos del horno ardiente? ¿Por qué entonces no podría librarte a ti a salir de esa deuda del alquiler atrasado? Si Dios hizo mayores maravillas, ¿cómo no te va a ayudar a salir de esa deuda? ¿Sabes? Entonces aquí viene el tercer y último consejo. Dios guarda silencio para que sigas meditando en su palabra. Cuando Dios guarda silencio, lo hace para que tú sigas orando, desarrolles ese compañerismo con Él. Dios guarda silencio para que tú sigas meditando, leyendo, meditando, pensando en la palabra de Dios, en lo que estás leyendo, hasta aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando Dios guarda silencio, es porque Él quiere que aprendas a escuchar su voz mientras más lees y meditas en su palabra. Por eso Dios guarda silencio, para que sigas meditando, estudiando. Ahora, sigamos leyendo el texto de Sofonías. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. ¿No quisieras que Dios te abrace, te hablase en ese momento de tristeza por el cual atraviesas? ¿Acaso no deseas escuchar esa voz de aliento, de esperanza y de seguridad? Y que te oriente cómo pagar esa deuda que tienes. Claro que sí. Sin embargo, el texto dice que el Señor guardará silencio por amor. ¿Cómo por amor? Es que el Señor quiere que tú aprendas a encontrarle sentido al amor en su palabra. Esto es muy interesante. ¿Cómo que guardará silencio por amor? ¿Qué quiere decir esto? A veces sientes que Dios guarda silencio porque te abandona y se olvidó de ti. Pero ahora, a través de las palabras de Sofonías, Dios te dice que Él guarda silencio porque te ama. ¿Entiendes? Tú crees que Dios guarda silencio porque te abandonó, te dejó solo, estás luchando solo y cuando más lo necesitas. Pero ahora Dios te está diciendo que Él guarda silencio porque te ama, quiere desarrollar algo, lo hace por tu bien. Tienes que aprender a meditar, leer. Él está esperando que leas y medites para que aprendas a escuchar su voz. ¿Entiendes? Ahora, tú no lo sabías, a pesar de que lees la Biblia. ¿Por qué? Porque no la masticas, no la saboreas, no aplicas ese contenido a los momentos, a la realidad que estás viviendo. Ese es el problema. Esto está aquí escrito en la Biblia. Pero tú sigues pensando que Dios te abandonó, que Dios te dejó, que estás solo, que ya mueres. Cuando Dios te dice, hijo, yo guardo silencio por amor a ti. Ah, es que no lo había saboreado. Para terminar el estudio del texto, piensa en esta frase. Con cánticos se regocijará por ti. ¿Cómo así? Esta es la descripción de una fiesta espiritual. Los cánticos son parte de una ceremonia, una fiesta de regocijo, de victoria. ¿Cuándo hay fiesta en los cielos? Cuando hay victoria. En otras palabras, este es un momento de victoria. Pero ¿qué tipo de victoria es el hecho de que el dueño del inmueble venga a cobrarte la deuda? Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después al saber que los ángeles en el cielo ya están regocijando con cánticos de victoria
pues tu corazón vuela por encima del drama que vives, explosiona en un canto de alabanza y repentinamente la luz divina entra en tu mente, en esa mente afligida. ¿Para qué? Para calmar tus pensamientos, para iluminar tu mente y mostrarte la salida. Así obra Dios maravilloso. Dios viene, tu mente es iluminada y al fin encuentras la salida. Ahora Dios te ha mostrado y te ha respondido por su palabra. ¿Entiendes? Así es como Dios obra. Entonces terminamos con estas actividades para el día de hoy. Solo quiero hacerte recordar. Cuando leas un texto, primero tienes que analizar el contexto. Tienes que hacerte las preguntas. ¿Quién lo dijo? Dios, claro, ¿a través de quién? De su profeta. ¿Para quién lo dijo? ¿Para quién? ¿En qué circunstancias lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? Ahora terminas haciéndote la pregunta, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué debo hacer ahora yo? Allí viene ya la aplicación. Las primeras preguntas son para entender el texto en su contexto original, pero las últimas son para aplicar a tu vida. ¿Entendiste? Para eso tienes que ver también que cada pasaje tiene su propio contexto. Mira, hay libros sapiensales, poéticos. Allí muchas veces se personifica a la inteligencia, a la sabiduría, ¿no? Hay imágenes personificadas. Por ejemplo, dice, clama la sabiduría, da su voz la inteligencia. ¿La sabiduría habla? ¿La inteligencia habla? No, pero se lo está personificando. Tienes que entender que es un libro poético, es un libro sapiensal, pero también tenemos libros en la Biblia que no son poesías, sino son narrativa histórica. Entonces tienes que analizar que ese libro tiene como propósito mostrarte los acontecimientos, la historia, porque Dios también quiere enseñarte algo a través de la historia. Hay libros que tienen una literatura profética, apocalíptica, ¿entiendes? Entonces tú tienes que leer entendiendo que esos libros tienen muchos símbolos, pero los símbolos tienen su interpretación que la misma Biblia se lo da. La misma Biblia se interpreta. Esos símbolos tienen respuesta y significado en las mismas Sagradas Escrituras. Y muchas veces los símbolos son interpretados allí, en el mismo libro, en el mismo capítulo, en el contexto inmediato, a veces en el contexto más amplio, en el contexto de toda la Biblia. ¿Entendiste? Tienes que tener cuidado de ello. ¿Ya? Mira, en la Biblia encontramos parábolas. Y las parábolas simplemente son formas o ilustraciones para entender una verdad, pero la parábola en sí no es la verdad, no hay la doctrina allí, sino la parábola te ilustra una verdad. ¿Entiendes? Muy bien, ¿cuáles son nuestras actividades para el día de hoy? Lo primero, para que esta enseñanza sea un hábito natural en tu vida, siguiendo tu plan de lectura diario de la Biblia, en todo este día aplica una frase a una circunstancia propia de tu vida. Recuerda que hemos aprendido en estos días que tienes que tener un plan, estudiar un capítulo diario de la Biblia y también puedes hacer leyendo la lección de escuela sabática, la guía de estudio de la Biblia, que viene por días, cada día una página. Empieza de a pocos, pero escucha bien, tienes que tomar una decisión. Vas a leer en la madrugada tu Biblia y en la noche tu lección de escuela sabática antes de acostarte. Y así vas a meditar en la palabra de Dios al levantarte y al acostarte. Pues aplica una frase a la circunstancia propia de tu vida en ese día. 2, por ejemplo, si marcaste la frase de Mateo 5:43, ama a tu prójimo,
bendice a los que te maldicen y perdona a los que te hieren, busca a alguien que te hirió y bendícelo, así como te indica el texto bíblico. Y tercero, búscalo personalmente y envíale un mensaje o llámale por celular. ¿Está bien? ¿Vas a aplicar esto hoy? Hazlo y la vida cobrará sentido. El estudio de la Biblia ahora tendrá sabor y gusto. Dios te bendiga.